Hola a todos, bienvenidos a nuestro podcast Más allá del lienzo. El día de hoy está un tema súper interesante y para ello quiero introducirnos con una primera reflexión. Imagínense que ustedes son trabajadores, de repente pues son artesanos y venden su pieza, no sé, en 10, 15 dólares, por ejemplo. Y muchos de ustedes saben lo que es vivir como un artesano, de repente les cobran, les piden regatear, dicen que está muy caro, etcétera. Pero de la nada viene una persona, nos compra una artesanía en 15 dólares, no regatea, no nada, pero al día siguiente tú ves que justamente esta artesanía las están vendiendo en casi 3.000, 4.000 dólares y tú no estás haciendo nada a cambio de ello. Eso justamente es el episodio del día de hoy. Precisamente hoy día vamos a evaluar y vamos a revisar un poquito de lo que es el tema de, ¿cómo lo diríamos? Como el tema de... La apropiación cultural en la moda. Exacto, la apropiación cultural en la moda. Muchas gracias, amiguita, perdóname. Justamente el tema de la apropiación cultural en la industria de la moda y en ámbitos generales, porque es un tema muy amplio, genuinamente, porque al final del día, ¿en qué punto es apreciación apreciación del trabajo? Y tú como persona puedes decir, bueno, yo lo vendo porque al final del día lo compré yo, pero lo estás vendiendo a un precio exorbitante, ¿no? Al final del día. Bueno, primero que todo, para comenzar, disculpen que andamos así medio, estamos recién salidos de vacaciones, recién podemos descansar después de una semana agotadora de clases. Chicos, ¿cómo estamos? Estamos cansados, pero felices. Listos para comenzar la crítica. Yo me siento como Odiseo después de 20 años. Recientemente me he dejado con el cuerpo atropellado, con el alma destrozada, ¿sabes? Ha He sido, estado paralizado con mucho miedo. No me podía mover. Epic reference. ¿Cómo estás, preciosa? Yo aún estoy con unos exámenes en realidad. Ay, qué feo. Sí. Qué bestia. Pero bueno. Así que aún estoy cansada. Entonces la vamos a seguir dando cansada hasta la próxima semana. Bueno, chicos, entonces vamos a empezar con el tema. Y primero que todo quisiera preguntarles, ¿qué es lo que entienden por cultura? ¿Qué es cultura para ustedes? Es algo auténtico de ciertos pueblos, comunidades, que los identifica, que nos une de cierta manera, pero ahí empieza todo, o sea, desde en qué momento deja de ser una inspiración para convertirse en apropiación. Hay que ver bien el límite porque es algo muy delgado, ese límite. mi apreciación, yo considero que eso es lo que engloba una identidad, la identidad de algún pueblo, de algún país, su comida, bailes, actividades y por tal también existe una cultura general en base a lo que ya algo compartimos a nivel mundial. Por ejemplo, las películas, el conocimiento del Titanic, de Leonardo DiCaprio, el conocimiento de las estrellas, de digamos, de los cambios climáticos, eso, que como tal un conocimiento, algo que se comparte. Sí. Como dicen mis compañeros, la cultura es más una identidad de cada país, ciudad, pueblo. Así como dice el baile, figuras, representaciones, tal vez una deidad o Piezas ceremoniales sí. que se utilizan para cierto tipo de ceremonias y se debe un respeto a eso. Es como la mezcla entre el tema del arte, la identidad, la religión y el compartir experiencias comunes. Porque, por ejemplo, podríamos llamar lo que uno dice, eso no es cultura, pero al final del día que todos en algún punto conocimos lo que es el Tampico, por ejemplo. Eso es algo de cultura pop, por ejemplo, pero cultura pop ecuatoriana, eso es cultura ecuatoriana, por ejemplo. Por ejemplo, esos típicos audios de que yo solo necesito amor, comprensión y ternura, eso también nos refuerza mucho el tema de la cultura. Puede que parezca que no, pero eso nos hace y nos une como ecuatorianos porque tenemos una experiencia similar. O así mismo como fue crecer en Manta de los 2000 a 2000 tanto, o sea, o de un poquito antes, como fue crecer en Manta. Es una experiencia compartida, entonces eso también es cultura, por ejemplo. Entonces, ¿por qué estamos llevándonos a todo el tema? Es precisamente porque justo, como el ejemplo que les di al principio,
¿hasta qué punto se podría decir que es correcto, por ejemplo, agarrar esas cosas y monetizarlas? Por ejemplo, en la nada, imagínense que, yo imagino que al señor que justamente emitió el comentario de yo no estoy mejor comprensión y ternura, de repente a él no le gustó haber aparecido en el tema del noticiero, que de repente se volvió un meme. Por ejemplo, ¿cómo está todo ese tema, no? O sea, el que una marca haya comercializado con lo que fue tu, o sea, con lo que fue un momento muy bajo para ti o en tu identidad en este caso, porque igual el señor no sabemos si de repente fue que estaba en un momento bajo de su vida o en su defecto, que realmente quién es, ¿no? Y eso podemos extrapolarlo a cualquier ámbito. Por ejemplo, imaginémonos el tema de las comunidades indígenas. Aquí en Ecuador, vamos a enfocarnos probablemente en Ecuador en este momento. ¿Se acuerdan cuando de repente, y es mucho en el tema de, disculpa, no, en las campañas políticas se utiliza mucho el tema de la indumentaria indígena como para ganar votos? Por ejemplo, Claro. eso yo considero que es una apropiación cultural, porque al final del día estás tomando una cultura para beneficio propio. No sé, ¿ustedes qué piensan? Bueno, el término cultural es tal cual como indica la palabra robo, tomar algo que no te pertenece, que no te identifica. Y si un ecuatoriano usa de pronto una indumentaria indígena, en parte no es tanto apropiación cultural, porque como tal es parte de esta diversidad que nosotros ya tenemos como país, como institución, como país. Somos diversos y intercultural intercultural. Entonces, no es como tal una apropiación, sino una herramienta política muchas veces, porque se busca dar esa imagen de que se tiene este patriotismo, de que se tiene esta inclusión, y de hecho los indígenas representan una gran fuerza en la Amazonía, también tienen influencia en nuestra región. Pero como tal, si entra un poco en el día de apropiación cultural cuando se toma, justamente como mencionabas, para un beneficio ya incluso monetario, porque es tomar algo que no te pertenece como tal, que directamente no es algo tuyo, y capitalizar. Y sin tomar en cuenta todo lo que hay detrás de eso, de ese traje, porque hay mucha historia. Entonces, si tú lo tomas para algo político, para algo de moda, estás eliminando, estás borrando esa historia y lo estás convirtiendo en otra cosa. Por ejemplo, aquí en Ecuador tenemos una comunidad que se llama Pili, de la cual se conoce bastante, que es de donde en teoría nace el sombrero de Pajatuquí. En Panamá se lo vendría como Panamá, el sombrero de Panamá. Exactamente. Un precio exorbitante para lo que se vende aquí. Y quien más se beneficiaban por la personas incluso a nivel internacional era reconocido como el sombrero de Panamá, en lugar de ser reconocido como un sombrero de Ecuador. Entonces, en ese sentido, que como tú ya lo habías mencionado en tu intervención, alguien puede tomar algo que ya existe, inflar el precio, darle ese marketing necesario para que sea vendido, tal cual, en términos comerciales, correcto, porque eres tú quien le da ese valor agregado o quien le da ese marketing necesario para que sea vendido ya a ese valor. Eso es lo que hace a una persona un buen vendedor, porque tú no puedes vender un lápiz a 25 centavos y si tú sabes venderlo, otra persona, tú lo sabes vender mucho mejor, pero lo puedes vender fácilmente en 5 dólares. No puedes decir que está hecho de caoba, que está hecho de algún árbol súper raro, no sé qué, y ya me lo compro. Sí, creo que más que nada es esto de que ni siquiera hay un reconocimiento. O sea, ves, digamos, un artesano, ve que sus obras se comienzan a ser publicadas con una marca, pero tú no recuerdas ni haber colaborado con esa marca, ni que les hayas dado algún tipo de permiso o algo, y te das cuenta de que esta marca está utilizando tus diseños o tus patrones para comercializar en este caso, te está llegando ni una parte, ni tampoco te están dando ese reconocimiento. O sea, no hay nada que diga tú iniciaste con este diseño
y nosotros estamos colaborando contigo. Entonces es como un poco frustrante para estos artesanos porque es demasiado trabajo. Muchos de estos artesanos duran semanas hasta meses creando estas Incluso años. ropas. De repente ve una marca y pueda hacer un montón de estas piezas porque tienen a un montón de personas trabajando, es frustrante. Es que además de eso no podemos ni siquiera solo decir, bueno, la empresa lo está vendiendo, pero tú solo vendiste a la empresa. Le vendiste el objeto, el trabajo que tomó a ti, pero solamente fue esa pieza, no el hecho de replicarlo, de copiarlo, de replicarlo, de modificarlo, incluso destruirlo al final del día. Entonces, como tú no permitiste ninguna de la otra parte del proceso, y pueden decir, pero bueno, ¿por qué el artesano entonces no mejor lo vende más caro? Ese es el problema, precisamente, que viene un tema de la propia cultura. El ecuatoriano no le gusta pagarlo completo, y mucho menos a una persona que, por ejemplo, sea un artesano, no le gusta pagar completo el precio. Por más caro o barato que sea, no le gusta pagar pues, el precio. Las personas y el consumidor en general prefiere pagarle a una marca reconocida, que Gucci, que Prada, que Dior, justamente estas marcas de moda, pagarle los millones de dólares que corresponda porque son esas marcas. Pero en cambio el artesano, ¿qué haces? Le regateas. Le pides menos. Entonces, no es como que puedan cobrar más, podrían hacerlo, pero el problema es que el consumidor o la persona que les va a comprar no lo va a hacer. O sea, no da un precio súper alto y está muy caro o no sé qué, pero si es una marca muy conocida, dices, bueno, Es una marca y es importante. Justamente yo veía que el año pasado hubo un caso en Perú, que una reconocida diseñadora de Perú quería utilizar los diseños de las comunidades andinas. Entonces, pero ella no quería pagar. Y las comunidades le dijeron que tendría que pagar porque para ellos lograr que esa pieza se preserve con el pasar del tiempo, ellos tienen ciertas costumbres, ciertas técnicas que vienen pasando de familia en familia. Entonces, ella no quería pagar y solamente quería apropiarse de los diseños porque, como dijo Johnny, en cierto momento dijo, no, es que yo también pertenezco a este país y es mi cultura y yo tengo derecho a esto. Pero en realidad no, porque es como ellos dicen, es algo ancestral, es algo que viene pasando de generación en generación para ellos poder lograr esta meta de preservar dicha prenda o dicho accesorio. Entonces, la diseñadora se va a lucrar mucho más de lo que le tocaría pagar, porque es una diseñadora, no es que vende las piezas a $10. Claro. De hecho, de ahí nacen los esfuerzos por reconocer el patrimonio nacional, patrimonio internacional incluso, porque se busca tal cual reconocer el valor que tiene aquella propiedad intelectual, aquella propiedad material, y darle el respeto que se merece a las comunidades marginadas como tal, aquel producto, aquel elemento icónico. Por ejemplo, en el caso de Ecuador hubo sí un tiempo este interés de crear como tal este patrimonio y con registros poder asegurarte de que como tal es algo no solo del país, sino también es propio tal cual, asignado a la comunidad que le dio origen, para que en un caso dado, en el momento de usar estas propiedades, que ellos también se beneficien, que sea una línea directa. Porque cuando no hay un respaldo, cuando no hay una garantía, porque ya de por sí las leyes están creadas para y por las personas, para garantizar su integridad. Y que lo que tú hayas creado se te sea asignado como algo propio, es parte de eso, es parte de reconocer lo que es tuyo de esa propiedad, no. Así como cuando alguien roba, pues justamente que sea castigado, porque es algo de en esto de obligación y derechos. Entonces, en muchos otros lados no se hace el registro adecuado, no se tiene como tal el control adecuado, y gracias a que hay también interés medio. Ahora se escucha con esto. Es que hay intereses de por medio. Realmente
de dinero, pues sí se vulnera este tipo de derechos que deberían ser garantizados. Por ejemplo, ya que lo mencionaste, Gucci, Prada y demás, a veces ellos se privatizan una línea directa de producción, como una tela o lana específica, para que no tenga la competencia, esa posibilidad de adquirir la misma materia prima y producir lo mismo que ellos realizan, aunque incluso no tenga nada que ver con la empresa. Por ejemplo, justamente en Perú hay unas alpacas que producen una lana especial que era comprada, si no estoy mal, por Gucci. Y ellos lo vendían con un precio exorbitante, pero les pagaban lo que era por kilo a esta comunidad. Le pagaban lo que era el precio de mercado, digamos, que es el término que les gusta. Claro, pagar poco y ganar mucho, básicamente. O sea, igual es una idea de capitalismo que podemos decir, no, pues está chévere, sí, pero no podemos sobrepasar lo que es la integridad y el derecho a un ser humano de ser reconocido por su trabajo. Al final del día podemos decir, bueno, pero si todo eso solo se basa al cuánto le pagan, bueno, páguenle más. No es solamente el tema monetario, también es el tema de la precisión a la cultura. Al final del día, de repente, muchos de nosotros somos ignorantes y realmente no sabemos genuinamente el significado detrás de muchas de los patrones, de lo que hagan, porque lo que significan los patrones, los dibujos y las cositas que, por ejemplo, todos esos símbolos que tienen la ropa de las comunidades indígenas en nuestro país y en otras, por ejemplo, las comunidades indígenas no sabemos qué significa y que eso debería ser algo que deberíamos estar corrigiendo, que debería sorprendernos y a cierto punto incluso darnos rabia que el único símbolo que tengamos claro sea el símbolo del Inti Raymi. Qué coraje, es como, ¿por qué solo sé eso de mi cultura? Y que lo único que puedo medio conocer es en base a lo que mis propias vivencias, ¿no? Sí debería darnos coraje y deberíamos apreciar mucho más esa parte. Por ejemplo, traigo un caso también de, por ejemplo, el tema de los tatuajes de Mori. Se los comenzó a como mover y decir, no, es que solamente son tatuajes, desligándole todo el conocimiento, el significado ancestral detrás de ellos, que significa que son buenos guerreros, son buenos cazadores, son buenas personas. O sea, hay significados completamente distintos a cada uno de estos tatuajes y de repente invalidándolos, usándolos y replicándolos como si fueran simplemente meros dibujos. A cualquier persona le molestaría genuinamente si de repente un símbolo de nuestra cultura, por ejemplo, imaginémonos el sombrero de paja toquilla, de la nada dice, ¡ay, un sombrero más! Perdón, el sombrero de paja toquilla tiene una historia impresionante y sobre todo, o sea, está profundamente ligado al tema, al manabitismo. Perdóname, ¿cómo que eso es simplemente Un sombrero. Una moda. Eso es verdad. Yo como maná, yo me entiendo ofendido. Por ejemplo, que justamente vean, por ejemplo, eso lo he conversado con otras personas, pero es más como tema cultural, que justamente es el tema del uso de un machete en nuestras casas. Todos tenemos un machete, yo tengo como 3 en mi casa. Pero es como, de la nada, nosotros no lo vemos como algo culturalmente erróneo, no lo vemos como un arma, ni siquiera es como, es un machete. Normal. Pero que de repente venga alguien extranjero o una marca extranjera y de repente quiera hacer eso, el machete manabita, de repente volverlo no sé, un accesorio más, una arma normal para que tú la compres, la uses. Es como el cuchillo Sara. Claro, es como, perdón. Por ejemplo, un ejemplo de lo que significa todo eso es la conversación de las katanas, por ejemplo. Nosotros no sabemos nada de lo que significa una katana y el simbolismo ancestral de la comunidad de japonesa. ¿Cuál es el significado de cada uno de los símbolos de la katana? ¿Por qué tiene esa forma? ¿Por qué tiene ese uso? ¿Qué significa harakiri? Si nos ponemos un poquito más densos, ¿no? Es como, no sabemos nada de eso y simplemente es un Solo se ve bonito. Solo se ve bonito. Se ve bonito. Por ejemplo, y tenemos de que de repente hay muchas personas que tenemos katanas simplemente en nuestra casa y ya está. Pero no sabemos el significado real de esas cosas porque simplemente lo vemos como objetos y no como una parte de la identidad y que todo eso esa es la parte que se borra cuando estamos comercializando identidad y cultura. Y precisamente ya que tocas el tema, aunque somos un espacio meramente académico, terminamos indudablemente yendo hacia la política, porque de hecho es la política la que rige al mundo. El que gracias a sistemas donde se prioriza el capital sobre la vida humana, o sea, que a veces por necesidad más que todo se orille a las comunidades que vendan prácticamente de manera ya casi que vendan a centavos su identidad. Exacto. No quería usar otra palabra tal vez pronto indebida. Y que lo hagan sin problema alguno porque
lo necesitan para sobrevivir. Claro. Más que todo comunidades retiradas, comunidades abandonadas. De hecho, hay, bueno, y brincando un poquito el tema, pero hay algo que me gusta mucho de las comunidades áchilas, que son tan respetuosas a las comunas, que literalmente si tú estás por ejemplo, en el terminal, ellos te dicen, hay 2 comunidades áchilas, coja tal aquí, póngase por acá, métase acá, allá llega. Y te dirigen las mismas personas cuando quieres preguntar o te dirigen a la comunidad sáchila y que tienes que realmente llegar de alguna manera. Incluso las mismas personas de los tours y todo dicen, vamos a la comunidad sáchila. Entonces es algo chévere, por ejemplo, que yo sí veo del tema de la cultura, porque ahí, digamos, se puede decir, pero ellos están comercializando su cultura. Sí, pero al final del día puedes que estén vendiendo objetos o cositas, pero ellos te están enseñando por qué son importantes para ellos. Exactamente, eso iba a decir. Ellos siempre, bueno, para ofrecerte algo, ellos dicen que tú tienes que estar espiritualmente, ellos te dan todo lo que tú tienes que hacer, o sea, los pasos para que vayas a través de su cultura. Exacto. Y conozcas. Te están dando una pequeña Te están sumergiendo. probada, una pequeña probada y sumergirte Sí. en su cultura para que puedas Un poquito, entenderlo. sí. Porque es muy, muy amplia, Claro. muy, muy amplia. Entonces, ¿no es cierto? Ese tipo de cosas que es importante también tener en cuenta, que incluso, como lo mencionaba Johnny, brincándome nuevamente al tema inicial, ¿a qué estamos dispuestos también a aceptar como cultura, como personas, simplemente como ciudadanos, a que nuestras personas, nuestra gente, nuestras personas indígenas, nuestras comunidades indígenas sean vendidas y sean compradas por marcas extranjeras a tan bajo precio que no los representa, y además de eso que pues ni siquiera en nuestro país lo aceptamos, ni lo respetamos, ni nada? O sea, Claro, exactamente. Tenemos que valorar un poco más y no pedir rebajas. Yo sé que eso es algo también que tenemos arraigado en nuestra cultura, de que todo pedimos descuento. Pero debemos de ser más conscientes de todo el esfuerzo que hay y toda la cultura que hay. Por ejemplo, pude leer de un caso que pasó aquí en Ecuador, que se dio de una marca española muy famosa, más o menos en el 2017-18, se tomó los diseños de una cultura indígena muy famosa, que se llama las chismosas, que son de mujeres indígenas con el sombrero tomadas de la parte de atrás, pero eso tiene un significado. Ellos nunca dieron alusión de que eso lo habían tomado de inspiración siquiera de Ecuador, ni nada. Incluso la marca, la comunidad indígena tuvo que poner una denuncia, no se llegó a nada, pero sí hubo mucho movimiento por las redes sociales, pero aún así no se llegó a nada porque era una marca muy cotizada, muy cara. Entonces tenemos que tomar un poco más de conciencia y empezar por nosotros, valorando nuestra cultura y tratar de aprender un poco más, porque de pronto yo, cuando llegué aquí a Manta, porque yo soy de Guayaquil, pude darme cuenta de que muchas personas que viven aquí en Manta conocen muy poco de la cultura de aquí y ni siquiera se han acercado al museo. O sea, solo vivo en Manta, pero no conozco más allá de eso. Yo me quedé así porque la verdad es que yo no sabía lo de la concha espóndilos y todo esto que hay. Yo me quedé sorprendida, realmente me sorprendió ver toda esa cultura acá. Y es cuando la cultura justamente se ve en peligro de extinción. Exactamente. Porque para que prevalezca necesita de personas que puedan almacenar aquel conocimiento y poder compartir exacto, con las futuras generaciones. De hecho, yo tampoco, o sea, yo soy culpable. Sí. Sí, Creo que todos pecamos un poquito de eso, porque, por ejemplo, a mí de por sí me gustan los museos, pero nunca he ido como que voluntariamente. Recuerdo haber ido por viajes de escuela y me encantaba ver cada cuadro que había o estas figuritas como de barcos y muchas más estatuas. A mí me encantaba ver todo eso, yo me quedaba viendo cada cosa, leyendo cada cosa, pero aunque me encanta todo eso, pecamos un poquito de no volver a hacerlo por voluntad propia. O sea, como que aunque nos gusta, vamos... Se posterga. Sí, o vamos un poquito a la obligación. Claro. O sea, dejamos que nos obliguen, aunque nos guste. Y mira que es curioso porque el sistema te invita a que valores mucho más lo externo.
desde hace ya bastante tiempo hemos tenido estos hábitos de valorar lo extranjero, lo que viene de Estados Unidos, que de Nueva York, no sé qué, y muy poco lo que es propio, cuando debería ser al revés. Y justamente como miramos hacia afuera, sabemos poco del adentro. Yo, como te decía, soy culpable de que no sabía que Manta antes, en todo lo que era el centro, era prácticamente mar, una gran parte, que fue el lobo rellenado. Y por esto, lo que es Tarqui, en el terremoto fue la zona cero, porque era una zona inestable, sigue siendo una zona de relleno. Por debajo hay canales de agua, literalmente. Sí. Entonces, como es un terreno no tan estable, era pues un poco sumiso a ceder. ¿Sabes lo que me parece curioso? Tomando un poquito lo de la ropa y todo. Eh, Sinceramente, para mí, yo creo que hasta un poquito más especial si te lo hace un artesano. Porque es como que Es algo único. sí, es algo único, te lo hace para ti y hasta debería ser merecedor de que te pagues más en vez de que es una marca que lo hace al por mayor y se lo vende a todos, todos tienen lo mismo. En cambio con un artesano habla contigo, se asegura de saber lo que quieres y se asegura de poner lo que tú quieres. De hecho, Entonces, en términos filosóficos y de comercio es más valioso porque la escasez muestra directamente el valor de algo. exacto. Entonces yo creo que debería verse más lo especial que es que te lo haga un artesano que comprarlo de una marca que lo vende a todas las personas. De hecho, eso se puede decir que es el mal del siglo XXI, que precisamente estamos tan obsesionados con comprar, con adquirir, con el tema de estar constantemente comprando cosas, que por eso existe lo que es la industria del fast fashion en tema de la moda. Es como, ¿por qué tenemos que estar usando y comprando la misma ropa que 10.000 personas más pueden tener? Y las compramos caras, no precisamente que las compramos, bueno, está más barato que el fast fashion, bueno, dices, listo, pero son solo $5. Pero es como, las venden muchas veces mucho más caro de lo que realmente el valor que les cuesta. Les cuesta hacer una camiseta 25 centavos y uno paga 30, $40 por una sola misma prenda. Es como, ¿por qué debería estar pagando tanto si la idea de la comercialización masiva es que sea más accesible y que sea más barata? Porque evidentemente así fue como nació el tema de la comercialización masiva, precisamente. Porque el hecho de que los artesanos precisamente eran mucho más caro, era más costoso, era difícil y no era asequible para la mayoría. Y ahora el papel de repente se ha completamente volteado. De repente ahora le estamos exigiendo a un artesano que venda barato, pero a una marca no le pedimos ni siquiera explicaciones, no le pedimos nada y muchas veces tratamos de constantemente como de denigrar y desvalorizar lo que la propia persona hace o dice. Por ejemplo, por eso a mí me gusta mucho el tema del crochet. El crochet, incluso para hacer prendas de ropa, porque la persona, por más que cobre un poquito, digamos, extra, que para mí no es un valor extra, sino que lo que está cobrando lo que por su trabajo es lo que es debido, precisamente tiene mucho más valor porque lo estoy creando yo, porque bueno, yo quiero hacer esto, ¿qué propones? Y comienzas a crearlo, hay una experiencia completamente distinta y mucho más inmersiva a alguna prenda que tú vas a usar o algo que quieres, pues. ¿Sí me estoy dando a entender? Sí, y precisamente ya que tomas el tema, entendiendo que la maquinaria está allí para abaratar costos de producción y que precisamente por eso lo que es artesano vale más porque te dedica mucho más tiempo y esfuerzo, es un poco chistoso de que no solo no sea más barato para el consumidor, sino que justamente el consumidor al comprar sea parte de un ciclo sin fin que es supremamente dañino para no solo nosotros, sino que el ambiente, el planeta entero, porque ellos tienen un sistema de fast fashion, como mencionaste, que reside en que vamos a producir y intentar renovar las tendencias, la moda, una y otra vez, cada 6 meses, cada 3 meses, lo más rápido posible para que la gente consuma, compre. Y tú dirás, bueno, si no compramos, eso de inventario queda allí, luego se compran. No, ellos literalmente lo que hacen es desechar esa producción, porque para ellos supuestamente es mucho más barato desechar. Y literal hacen entierro de montones de toneladas de ropa, de tela, que tú dirás, bueno, usarán poliéster, usarán plástico súper derretido, no sé, fragmentado en pedazos chiquititos que luego se hizo hilo,
y eso ayudó al ecosistema, pero es nada más volver a contaminar. O sea, incluso mucho más porque hubo un proceso de por medio que tuvo un gasto energético, tuvo un gasto de agua, gasto hídrico y mucho más. Entonces, no es eso. O sea, es que necesitamos más conciencia porque en realidad ya ahorita, si es que tú has sentido más calor estos días, no es broma, no es mentira, no es que soy sensacionalista, no es que yo estoy inventando y por ahí veo pajaritos volando, arcoíris y demás. Es que todo, por muy pequeño o más grande, que en realidad sí pueda haber, que sea, da como resultado el que se caliente, se estrese el planeta, que haya este calentamiento global porque tal cual estamos emanando todos estos gases al ambiente y está deteriorando digamos, la tapa que nos protege del exterior, el sol, la radiación solar, toda esta atmósfera que literalmente es lo que nos mantiene con vida, porque de ahí se crea la biosfera de esta pequeña burbuja que nos mantiene con vida. Regresando un poquito, quiero regresar a muchos años antes, cuando era la realeza, cuando esto estaba muy vigente en muchos países de todo. Sí, antes la realeza buscaba sastres, o sea, buscaba sastres para hacer ropa a la medida y que no se repitiera nunca antes. Y eso era muy valorado, o sea, para la gente con estatus. Con más estatus, digo, para la gente con mucho menos estatus, con mucho menos dinero, siempre eran las mismas ropas, era ropa muy sencilla y que muchas veces era lo mismo para todos, mientras que la realeza tenía sus ropas únicas, diferentes. Entonces, claro, cada gala era un vestido nuevo, diseñado. Exacto. Entonces es muy interesante ver cómo eso ha cambiado al día de hoy, de que ahora lo artesano es como que ya no tan valorado y la ropa que se vende por montón es mucho más valorada. Es muy interesante. A mí también me parece muy curioso, precisamente lo que había mencionado, lo mencionaron tanto Johnny como tú, es el hecho de que de la nada estamos comenzando a valorar nuevamente mucho más lo externo, lo que viene de otro lado, porque viene de otro lado, pero no lo nuestro. Esa va para ti, BTS. Aquí no. No te metas con el BTS. Pero precisamente es el tema de, justo, es la apreciación a otras culturas más que a la nuestra, porque se nos enseña que no somos tan importantes. Y yo diría que es importante que nos demos el valor a nuestras comunidades, que veamos más allá, incluso de nuestra propia cultura. Como para nuevamente tomar el tema de Manta, por ejemplo, no sabemos de dónde viene la comunidad, los mantenses, se podría decir, no sabemos de dónde venimos. Imagínate el tema de las pirámides que hay en los cerros, yo me quedé... Exacto. Imagínate si hay. O sea, sí hay. O sea, no sabemos el significado detrás de los cerros, no sabemos por qué, por ejemplo, vámonos a algo como muy reconocible, ¿por qué se le dice Taita Chimborazo? ¿Por qué se les acuñó esos nombres a las montañas? ¿Por qué, por ejemplo, es tan importante el Cerro de Montecristi? No solo a nivel medioambiental, sino también con un tema cultural. ¿Por qué la Venus de Valdivia tiene esa forma? ¿Por qué se ve de cierta forma? No estamos apreciando completamente lo que nuestra propia cultura nos brinda. Y precisamente es un tema, nos vamos a poner conspiranoicos, pero es un tema del sistema. ¡Ay! ¿Qué pasó? A ver el papel aluminio. Pero precisamente el tema es que pues nos están obligando a ceder nuestras costumbres, nuestras cosas y desvalorizarlas para que alguien más las compre y las venda al triple precio y se pueda pues beneficiar de una mayor manera de eso. Entonces, la invitación aquí es, vayan a mercados locales, vayan a mejorar artesanos, no tienen que gastar mucho tampoco, pero la idea es que pues siempre vayan, no lo hagan de comprar, sino la idea es apreciar el por qué lo van a comprar.
Por ejemplo, muchas veces lo que me encanta mucho hacer es ir a mercadillos o feritas que hay, que venden cositas artesanales hechas, y ustedes dirán, pero eso no es un artesano de cultura. No, pero la cosa es que igual, al final del día puede que no sea algo que represente Manta culturalmente, sino que es una persona, es un artista, es un artesano haciendo algo. Puedes comprarlo porque te gustó, porque te llamó la atención, comprar cosas en feria, comprar cosas en Montecristi, de repente toda esta calle que es de artículos artesanales, de paja toquilla, etcétera. Es mucho ir para ese lado, ¿no? La apreciación, el por qué lo voy a comprar y para qué lo voy a comprar y por qué lo estoy haciendo. No solamente comprar por comprar o simplemente porque no entiendo las cosas, que estoy volviendo y cometiendo el mismo error que el comprador extranjero hace. No me importa ni sé por qué, lo único que quiero es tenerlo. Entonces eso es lo que tenemos que cuestionar y tenemos que tener en cuenta. No sé, ¿ustedes qué opinan de eso? Está bien. Solo para tal vez un poco reforzar, creo que te referías a la comunidad de La Pila. Sí. Sí, precisamente me confundí. Bueno, a la comunidad de Las Pilas, una, y también a el tema de Montecristi, justamente del Pajatoquía, justo estas dos comunidades que suelen vender muchos artículos artesanales y precisamente es como, ¿por qué me parece correcto que un extranjero me lo venda lo que yo compro aquí? Sí, está bien. $3,000. Sí. Aquí peleando No, con Johnny. no, Yo no. cuando me voy a poner así, ¿qué quieres decir, Johnny? No voy a decir nombres, pero sí he visto personas hasta llevando como si fuera un santo la imagen de un coreano en su bolsillo. No. No, es verdad. A ver, eso sí es muy cierto, pero eso ya es más como un chiste. O sea, no lo hacen como a quererse apropiar, por ejemplo, de la historia de Del un chinito. santo y De ponerle coreano. la historia de un coreano. No es lo mismo, Claro. a mi parecer. para al nada. menos. No, pero también está ese tema de que también aquí en Ecuador no consumimos muy poco la música de aquí en Ecuador. Personalmente, a mí también me gusta BTS y escucho muchas bandas. Yo escuché toda una mezcla ya. Ya no te mando Sí. solicitud en Facebook. Pero escucho muchas bandas de Guayaquil porque, no sé, creo que como que se hereda. Porque en el colegio era como que costumbre escuchar cierto tipo de bandas, pero es cierto grupo de personas. Como también me he dado cuenta que cierto grupo de personas también está fomentando mucho lo que es la industria ecuatoriana, porque ahora ya hacen, voy a hacer un unboxing de las marcas ecuatorianas y veo que presentan ropa muy bonita y accesible, no del todo, porque uno dice, bueno, es de aquí, chuta, ¿cuánto no costará eso? Pero no, es realmente accesible, así que creo que debemos animarnos un poco más a consumir lo nuestro, a realmente comprometernos a conocer, sería muy bueno. Y entender el valor no tangible o no económico detrás de ello. sobre todo. Exactamente. Entonces, chicos, ¿qué podemos concluir de nuestra sesión del día de hoy? Lo que tengo notado o lo que me sale del corazón. Lo que te salga del corazón. Y si hacemos un poco de lados. Date. Bueno, yo tenía anotado acá. No soy el presidente que tiene un teleprompter. Que, bueno, en conclusión y en recomendaciones prospectivas, la apropiación cultural ha transitado de ser una preocupación periférica, es decir, más de una delimitación, algo limitado como tal, de la estética posmoderna, o sea, la estética actual, a erigirse, o sea, tal cual, levantarse como un indicador fundamental de la justicia económica, la ética epistémica y la equidad global, o sea, como algo ya más de justicia, algo que busca justamente reivindicar a quienes son sus creadores, busca esa esencia, esa identidad. Y que el despojo no es meramente simbólico, sino que representa una continuación de las lógicas extractivistas donde las corporaciones del norte global, más que todo, como Europa en el caso de África y en nuestro caso de Latinoamérica, Norteamérica, pues que capitalizan el patrimonio material e inmaterial de nosotros, de las comunidades marginadas, sofocando su sustento económico y distorsionando su identidad ante el mundo, porque también la distorsionan como el sombrero de Panamá. Y que el análisis de la evolución académica y legislativa, perdón, es que no nos traen agua, producción, demuestra que las advertencias morales son insuficientes frente a los incentivos del mercado libre para trascender la disputa y avanzar hacia modelos verdaderamente
éticos de intercambio y apreciación cultural. Es imperativo, es decir, que es algo necesario, urgente y de como tal instrucción, que se consoliden instrumentos de aplicación práctica. Como ya les había indicado, es necesario que existan políticas. Y justamente a esto voy, que lamentablemente Latinoamérica ya tiene un historial bastante extenso de explotación, de violencia directa en lo que es la cadena de mano de obra. A veces han venido a quitarle a los pueblos, a nosotros, lo que es de nosotros, nuestros minerales, oro, como quisieron hacer incluso con esta comunidad de Cuenca. Y a nosotros nos usan nada más como esto, como un medio, como alguien a maltratar para llegar a algo más. Se nos llevan no solo lo que es material, sino también lo intelectual. Se llevan lo que es nuestra identidad. Y con eso capitalizan, es decir, que se apropian y que llevan un beneficio mayor. Y es aplicable no solo para Latinoamérica, aplica en todo lugar, en toda esquina del mundo. Mientras exista esta defensa, este interés por realmente hacer valer lo que es de nosotros, pues va a haber una esperanza y va a haber un mañana que posiblemente sea mejor. Pero para ello necesitamos trabajar en las políticas. Entonces, ya como les había comentado, las políticas fueron creadas por y para las personas. Es decir, que nosotros también podemos crear esas políticas. Mientras tengamos siempre en cuenta aquello, mantengamos nuestra conciencia y nuestra mira, nuestro enfoque en hacer justicia, en hacer que se cree una equidad, una igualdad, pues nosotros podemos crear esas políticas. Creo que la apropiación cultural no solo es que una marca use elementos de otra cultura, sino que también está el debate de cómo esta marca obtiene beneficios económicos, utilizando símbolos, técnicas o diseños que tienen un significado profundo para una ciudad, un país o un pueblo, y no incluyen a quienes lo crearon, no hay ningún tipo de reconocimiento. Creo que ahí es donde está un gran debate. Porque en cambio si existiera una marca que en realidad existe, si hay un caso donde, por ejemplo, Dior en 2023 hizo una colaboración con artesanos mexicanos y se les dio el reconocimiento debido, y es ahí cuando se nota que es un intercambio de cultura respetuoso y no una apropiación de la cultura de, por ejemplo, de una marca estadounidense, se apropia de la cultura de México, por ejemplo. Y bueno, para como también mi acote y mi acotación y ir concluyendo, sí deberíamos estar más molestos. Yo siento que deberíamos estar más enojados. Estamos enojados por la apropiación cultural. Deberíamos estar más molestos porque se nos está intentando quitar nuestra cultura. Deberíamos estar más molestos por el hecho de que se nos está sobajando y de que se nos está minimizando el esfuerzo de cada una de las personas que trabajan detrás de la industria artesanal al final del día, en general, y que deberíamos apreciarlo mucho más. Así que esa sí es una genuina invitación a cuestionarse, a investigar, a apreciar más tu cultura, y que si te vas a quedar con algo del podcast del día de hoy, trata de pensar, yo que conozco de Manta, yo que conozco de mi ciudad general, porque aquí que deberíamos apreciarlo mucho más. Así que eso sí es una manteño. Sino que no somos mantenses, sino que conozco de Guayaquil, que conozco de Santo Domingo, que conozco de mi cultura y qué es lo que yo debo defender y proteger. Incluso de donde yo nací, también puedes decir tu ciudad, de la que tú acuñaste como tu hogar. Entonces, ¿qué deberías llenarte? Si te vas a quedar con algo, llénate de ese amor por tu cultura y apreciación hacia el trabajo de los artesanos, sobre todo, y aprecia más lo hecho, lo que dicen, lo hecho por ecuatorianos y lo local, antes que darle tanta valor a algo hecho por otras personas a un bajo costo, sin ningún tipo de amor, porque aunque no lo parezca, el artesano lo hace con amor.
porque al final del día, te guste o no te guste, lo hizo con cariño, con amor, dijo, esto me encanta, esto no me está gustando, lo voy a corregir. Lo hizo con una paciencia, amor y dedicación que una máquina jamás te va a poder dar. Entonces, con eso, chicos, cerramos nuestro podcast del día de hoy. Les agradecemos a todos por haber estado el día de hoy. ¡Hasta luego! Inicio de espacio publicitario.